Y bueno amigos, tenía un par de días que no hacía videos o dos videos en un solo día, pero creo que esta vez me parece que es realmente interesante. Vamos a ver algo del Paris Saint-Germain, algo que está sucediendo en las instalaciones del club en una de las tiendas con algunos artículos que tienen el número 7 y que dicen Kylian Mbappé. Vamos a ver también algo de Rodri Fáez, que bueno, ha explicado algo relacionado también con Kylian Mbappé, que la semana pasada él mismo habría comentado que iba a ser clave, pues ha explicado a qué se debe todo esto y además dio unas fechas bastante importantes, así que creo que es muy interesante. Lo único que les pido, lo de siempre, acompáñenme al final, hasta el final de este video y por supuesto arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, perdón. Tenemos aquí disponible varias cositas que podemos comentar y que por supuesto lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y que me dejen su opinión en los comentarios. Vamos a empezar con lo de la tienda. Les voy a colocar un videito donde vamos a ver a un empleado del Paris Saint Germain recogiendo las camisetas que tenían el 7 y el nombre de Kylian Mbappé. Ya se los muestro. Y bueno amigos, aquí ya lo tenemos, por supuesto vamos a darle play para que lo vean. Trabajador de tienda de Paris Saint-Germain sacando las camisetas de Germain sacando las camisetas de Realmente corto el video 7 segundos, pero si se fijan aquí, tienda justo en de este Paris momento, se ve claramente el 7 de Mbappé. Fíjense que es el 7 que está recogiendo las camisetas de Mbappé. Y aquí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, amigos, por ejemplo, esto que dice aquí. Esto lo comparte esta chica que dice la Real Vikinga y dice se llama Estocoma. La gente ve lo que quiere ver. Todos ven que se llevan las camisetas de Mbappé, pero no quieren ver que la gente va abrigada. Nada tiene que ver con esta someriana. Es decir, que ella está haciendo una referencia a que evidentemente no estamos en época de estar abrigados, sobre todo las personas que viven en Europa. Y ella dice, la gente ve lo que quiere ver, están viendo que están recogiendo la camiseta de Kylian Mbappé, pero no se están dando cuenta de que están abrigados, es decir, que ese video puede ser perfectamente viejo. A ver, una cosita. Asumo que en una tienda del Paris Saint Germain o en cualquier institución deportiva con cierto prestigio deberá haber aire acondicionado o algo parecido. Además de que en París, pese a ser verano, la temperatura más o menos para esa hora estaba en 21 o 22 grados. De hecho, les voy a colocar una captura de pantalla de lo que es la temperatura en el día en Francia. O sea, en ningún momento pasó por encima de los 26 grados. O sea, creo que ha estado realmente fresco el día de hoy. Y por como les digo, puede que sea, uno puede pensar que es viejo, sí, pero si te fijas bien también es la nueva equipación del Paris Saint Germain. No sabemos de cuándo es este video. Lo que sí me parece interesante es que, como les digo, hay muchas teorías, muchas cosas, pero definitivamente que estén sucediendo este tipo de cosas, que el PSG haya bajado de la web a Kylian Mbappé, para mí son muy significativos. Ahora sí, vamos a pasarnos a escuchar a Rodri Fáez, que repito, creo que está bastante interesante lo que comenta. Y bueno, lo que les estaba comentando, aquí está Rodri ya y vamos a ir escuchándolo, vamos a ir analizando lo que dice, porque lo que está diciendo es que básicamente ha recibido muchas críticas en las últimas semanas debido a que, a ver, ha dicho que han sido semanas claves o decisivas en este caso. Mentira, creo que ha dicho semana clave o algo así. Y yo creo entender lo que él nos quiere decir. Es que no necesariamente para que sea una semana clave tiene que haberse oficializado el fichaje. Es que es una negociación tan complicada que para mí cualquier movimiento interesante se puede considerar como una jugada absolutamente maestra. Así que vayamos escuchándolo. Precisamente os dije, si sois habituales de los vídeos, que lo que pueda decir un día, la próxima semana puede cambiar. Porque esto es una negociación en la que de repente ciertas partes, en este caso tres, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Kylian Mbappé, tienen una opción, que era, por ejemplo, tema de semana clave de la semana pasada. ¿Es una semana clave? Lo fue. Lo fue. Y os dijimos que aunque no lo fuera, porque puede cambiar, nosotros estamos también expuestos a ese tipo no de fallos, porque tampoco es un fallo, pero sí estamos expuestos a esa opción de que no te lleguen ciertas filtraciones. Bueno, ahí empezamos bien, porque como les digo, es normal que a cualquier periodista le puedan colar alguna mala información, sí, pero él es lo que les estaba diciendo, es que normal es que en una negociación tan complicada hayan plazos importantes y en los que uno decida, bueno, esto ha sido realmente clave para que se cierre la operación debido a que esto, a que lo otro. Creo que a eso más o menos es lo que se refiere Rodri y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Sigamos escuchándolo. Y lo que nos llegó son cosas que seguramente a día de hoy no son tan noticiables, pero que han sido claves en la operación. Y es más, os voy a decir una cosa.
Son las 11:19 cuando estoy grabando esto en la mañana del 7 de agosto de 2023. Lo que pasó la semana pasada, esa semana clave que ciertos forofos, ciertos tuiteros, algún que otro periodista me ha echado en cara. Recordadme, si Mbappé firma por el Real Madrid, que os enseñe la captura. Y por eso os voy a decir que fue una semana clave. Bueno, ahí ya él va totalmente desnudo y dice que, bueno, que en cierto modo él está comprometido a demostrar el por qué dijo esto, como una especie de lavado de imagen, porque asumo que, como él mismo dice, él trata de mantener el respeto, pero llegó un punto en el que la gente, por el desespero, por la inquietud, te quiere faltar el respeto, quiere estar abusando constantemente de ti y de tu imagen, y él dice que de confirmarse todo esto, él tendrá la autoridad de poder mostrar lo que estaba diciendo o lo que él consideraba que iba a ser una semana clave. Así que lo veo bastante interesante. Sigamos escuchándolo porque todavía falta un poquito más acá. ¿Vale? Por eso fue una semana clave. No digo más. Aquí, en este canal, se respetan todas las opiniones, todas las críticas, se respetan todas las opiniones que puedan tener incluso algún compañero que es bastante maleducado, etcétera. No pasa nada. No pasa nada. Aquí se respeta absolutamente a todo el mundo, porque hay una cosa que creo que es innegociable, que es la clase, la elegancia y el estilo. Y aquí creo que eso lo tenemos. ¿Que en algún momento me pueda mosquear porque pueda caer en ciertas provocaciones? Bueno, veremos. Pero, insisto, fue una semana clave, os enseñaré captura, y os enseñaré y os diré cierta cosa que ahora mismo no puedo decir porque comprometería las fuentes. Brutal, o sea, y ojo porque siempre el periodista tiene que proteger a la fuente. Es decir, yo quiero llegar a dónde quiero llegar con esta última parte, porque él dice que si se pone a decir las cosas, valga la redundancia, va a comprometer la fuente y eso está clarísimo debido a que, a ver, estamos en un punto de la vida de la negociación Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, Real Madrid, en el que si nos ponemos a pensar un poco, hay tres partes que están ahí muy complicadas. Sin embargo, me parece curioso que hay muy pocas personas que realmente tienen la información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona que está informando a Rodri Fáez está ahí muy cerca de la operación. Entonces, si él se pone a decir las cosas como no son o las cosas que no se deben, obviamente las pocas personas que realmente conocen los movimientos van a sospechar del seguro informante de Rodri Fáez, porque si algo me queda claro es que esto viene de algún lugar dentro del Real Madrid. Esto que está diciendo Rodri me parece que es un periodista bastante serio como para realmente estarse inventando esto, así que en esa parte es entendible. Si tú comprometes la fuente, lo expones de una manera increíble, sobre todo en casos como el de Mbappé, en el que tan pocas personas realmente saben lo que está sucediendo por allá adentro. ¿Vale? Pero calma, tranquilidad y sobre todo buenos alimentos, porque esto sigue para adelante y sigue el optimismo creciendo cada día más en el seno del Real Madrid de cara a contratar a Mbappé esta misma ventana de transferencias. Y que vuelva a lo de siempre, por mucho optimismo que haya, por mucho avance, por muchas aristas que pueda tener la operación, al final todo depende de que el Paris Saint-Germain y el Real Madrid lleguen a un acuerdo, que el Paris Saint-Germain ceda hasta un punto y que el Real Madrid suba hasta cierto número, ¿vale? Si no, ni Mbappé, ni Madrid, ni Paris Saint-Germain. Eso lo hemos dicho desde el principio y eso lo seguimos manteniendo. Bueno, creo que hasta ahí podemos dejar esta intervención de nuestro amigo Rodri Fáez. Yo lo he mantenido durante el tiempo o desde que empezó a informarse todas estas cosas de Kylian Mbappé. Siempre lo he sostenido. De las pocas personas de las que más me he fiado ha sido, creo que, Rodri Fáez, porque tengo tiempo siguiendo su trayectoria, su carrera como periodista. Y creo que es una persona bastante decente, bastante fiable, que como cualquier ser humano se puede llegar a equivocar, pero creo que en esta manera, de este lado, está manejando las cosas de la manera más decente posible. Realmente creo que lo está haciendo bastante bien. Nos mantiene informados sobre el tema de Kylian Mbappé. Aquí nos acaba de decir que el día de hoy, mismo día que estoy grabando el video yo, él se compromete a mostrar algunas capturas de pantalla que nos van a hacer entender muchas cosas que mucha gente a día de hoy no entiende y por lo cual está criticando mucho a Rodri. Así que me parece muy interesante, repito, que se defienda y que encima de todo eso tenga muy claro que al final la opinión de cualquier tipo de persona se tiene que respetar pese a cualquier asquerosidad que nos pueda llegar a parecer, incluso de compañeros de profesión, como él mismo está diciendo. Rodri Fáez lo tiene muy claro y sigue diciendo que esto va para adelante.
que pese a todo los plazos se están cumpliendo y que yo no sé, pero yo la verdad desde que empezó, incluso antes de que empezara el verano, los que me siguen de mi otro canal y cuando hacíamos directos se pueden recordar que yo siempre les decía, para mí este verano va a haber algo, estamos en ese punto de que parece que va a haber algo, así que nada, me toca despedirme, déjame tu like, suscripción, tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.